Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestra clase de electrónica digital veremos algunas señales básicas utilizadas en la electrónica, así como los diferentes sistemas numéricos, el cual es binario, decimal, hexadecimal, octal, que son algunos de los básicos que se utilizan para dicho sistema. Referente a electrónica, tenemos dos tipos de señales, las cuales se componen en las señales analógicas y las señales digitales. Las señales analógicas son todas aquellas que están relacionadas con variables, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tomar estas señales respecto al tiempo. Por ejemplo, nos mencionan en la diapositiva lo que son temperaturas, velocidad, presión. Todas estas que son señales como de fenómenos naturales y nos representan unidades. Esto quiere decir que nos da un valor un poquito más exacto que otro tipo de medidas, los cuales son, por ejemplo, las digitales. Las señales digitales son señales discretas, las cuales no cambian respecto al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede que yo solamente tenga dos tipos de estado, ¿vale? Por ejemplo, en el sistema binario solamente se manejan dos variables o en su defecto es 0 o 1, high, low o on, off, como se pueda manejar, ¿vale? Estas no tienen no tienen decimales, no tienen unidades las cuales me den un valor un poquito más exacto. Sin embargo, pueden tener el control de las señales un poco más estable a diferencia de las analógicas. Ok, entonces teniendo un poquito más en cuenta cuáles son los tipos de señales, hablando de las señales digitales, algunas de sus ventajas que se tienen es el tipo de precisión que se puede llegar a tener. ¿Esto por qué? Porque yo no puedo o no manejo rangos los cuales puedan estar como teniendo un tipo de variación y pues me pueda dar como algún dato erróneo. También son señales menos complejas debido a que nada más se manejan dos tipos de estado. Los circuitos normalmente son menos complejos y más rápidos por lo mismo de que no se tiene tanta variedad en sus señales o sus emisiones. Trabajan a bajos voltajes, los cuales pues me permite tener un poquito más de control o más facilidad de alimentar mis circuitos, los cuales normalmente las señales digitales se manejan a 5 volts y señales que se adaptan fácilmente a un sistema numérico. En este caso se trabaja mayormente en el sistema binario, que es 1 y 0. Mencionando el primer sistema de numeración, que es el decimal, que es el que normalmente nosotros somos el que utilizamos, es un sistema de numeración en base a 10. A la precisión de cada dígito en un sistema de numeración ponderado se le asigna un peso basado en base o el radio del sistema. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de esto. El radio de los números decimales es 10, o sea que su base siempre va a ser 10. Este empieza a contar desde el número 0 hacia el 9, lo cual me da un total de 10 números. Su base es 10 porque tiene 10 dígitos y es ponderado. Esto significa que dependiendo de la posición del número es su valor que va a tener. Esto se menciona en la siguiente diapositiva. En este ejemplo tenemos el número 2402. En este caso tenemos dos números 2, ¿vale? Estos dos, depende de la posición, es su valor. En el primero pues tenemos las unidades y en el segundo, que es ya el de los miles, obviamente su diferencia es abismal. Tenemos las unidades, los décimos, los centésimos y los milésimos, ¿vale? Dependiendo de su posición es el valor que se tiene. Aquí mismo tenemos el sistema numérico binario, que es el que se utiliza normalmente para todo lo que se maneja en electrónica digital. Este tiene nada más dos dígitos que se manejan 0 y 1. Su base es 2 porque obviamente nada más se tienen dos dígitos. Y es ponderado, significa que también cuenta dependiendo de la posición del dígito, ¿vale? En este caso tenemos 1101. No quiere decir que sea 1101. Sin embargo, dependiendo, yo lo explico de una manera un poquito más fácil, por así decirlo. El primero siempre tiene un valor de 1, ¿vale? El primer numerito que tenemos en la parte derecha.
El segundo tiene un valor de 2, el tercero un valor de 4, 8, 16, 32 y así va siendo el doble, ¿vale? Yo la manera en la que siempre lo explico para que sea un poquito más fácil es que estos números yo los voy a contar si el estado de ese valor está en 1. Por ejemplo, en el primero tenemos 1, entonces su valor decimal es 1. Voy a ir contando, llevo 1. En el segundo tengo 0, entonces ese valor de 2 no lo voy a contar. Después tengo el 4 y está en 1, en estado 1. Eso significa que lo voy a contar. Ahí ya llevo 5. Y después tengo el del valor 8. Lo tengo activado con 1. Entonces ya llevo 8. En este caso tenemos 1 más 4 más 8 y eso me da un valor de 13. ¿Vale? Que ese valor de 13 es mi valor decimal, ¿vale? Entonces el valor de 1101 en decimal me da un valor de 13. También tenemos el sistema octal y el sistema numérico hexadecimal. Estos no son muy comúnmente usados en electrónica digital, pero pues se va a hacer mención igualmente de ellos, ¿vale? El octal tiene un valor, tiene 8 dígitos, los cuales se maneja del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cuenta el 8 porque ya tenemos el número 0. Su base es 8 y también dependiendo de su posición del número es el valor que se tiene, ¿vale? Tenemos también el sistema hexadecimal. Este tiene 16 dígitos y su base es 16 y también su ponderación o su posición varía dependiendo del valor. Entonces, teniendo en cuenta estos sistemas numéricos y estos tipos de señales, es como podemos irnos adentrando un poquito a lo que es la electrónica digital para así empezar con lo que son las diferentes variables, señales que se tienen a partir de un circuito electrónico digital. Por último, como conclusión, aquí tenemos una pequeña tablita de los equivalencias de los 4 sistemas numéricos vistos, que en este caso son el decimal, que es el que normalmente utilizamos, tenemos el binario, tenemos el octal y tenemos el hexadecimal, ¿vale? Tenemos las ponderaciones y las equivalencias en los diferentes sistemas numéricos del 0 al 16 para poder contar lo que es el hexadecimal, ¿vale? Es muy sencillo, solamente hay que irlo como desglosando un poquito. Sin embargo, reitero, en electrónica digital nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el sistema binario, ¿vale? Cualquier duda o comentario se verá en clase y de esta manera pues finalizo este video. Gracias.